¿Y si el relato más famoso de supervivencia de la humanidad fuera, en realidad, la clave de nuestra existencia? Cierra los ojos e imagina un mundo donde el arca jamás se hubiera construido, donde las aguas del diluvio universal hubieran borrado toda vida humana sin excepción. ¿Podría ser que nuestra civilización actual sea el resultado de una única familia que sobrevivió cuando todas las demás perecieron? ¿O hay algo más que la historia bíblica no nos cuenta? Imagina por un momento el silencio absoluto. Un planeta completamente cubierto de agua. Las majestuosas montañas sumergidas bajo un manto líquido infinito. El viento acariciando la superficie de un océano sin testigos. No hay voces humanas. No hay fuego en las noches. Solo el sonido del agua golpeando contra sí misma en un planeta que ha vuelto a empezar. La Tierra, purificada y vacía, girando en el cosmos sin el murmullo de la civilización. Un mundo sin nosotros. El relato del diluvio universal aparece en más de 200 culturas antiguas alrededor del mundo. Desde el Gilgamesh sumerio hasta los mitos mayas, la historia se repite con sorprendentes similitudes. Una gran inundación, un barco salvador y una familia elegida. Los geólogos han encontrado evidencias de inundaciones catastróficas al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12,000 años, cuando los niveles del mar subieron dramáticamente. Algunos yacimientos arqueológicos muestran capas de sedimentos que sugieren eventos de inundación masiva en Mesopotamia, cuna de la civilización. Pero algo no encaja en este relato universal. Si el arca de Noé fue real, ¿cómo explicamos la diversidad genética humana actual? Estudios del ADN mitocondrial sugieren que nuestra especie pasó por varios cuellos de botella evolutivos, pero ninguno tan extremo como para reducirse a una sola familia. La arqueología muestra continuidad cultural en múltiples regiones durante el periodo del supuesto diluvio. ¿Es posible que el arca no fuera la única embarcación que sobrevivió? ¿O quizás el relato oculta una verdad más compleja sobre nuestro pasado? Los análisis genéticos modernos revelan que para mantener la diversidad del genoma humano, necesitaríamos al menos 50 parejas reproductoras no relacionadas. Una sola familia, como la de Noé, habría creado una población con graves problemas de endogamia. Podría ser que otras embarcaciones, otras arcas, hubieran navegado en diferentes partes del mundo. En Göbekli Tepe, Turquía, un complejo megalítico de 12,000 años de antigüedad muestra símbolos que algunos interpretan como el registro de un cataclismo cósmico. Construido justo después del periodo en que pudo ocurrir el diluvio, ¿podría ser un monumento conmemorativo de los sobrevivientes? ¿Qué secretos guardan sus pilares tallados? Las tradiciones orales de pueblos aislados, desde los aborígenes australianos hasta las tribus amazónicas, hablan de sus propios noés y embarcaciones salvadoras. Cada cultura afirma ser descendiente de sus propios sobrevivientes. ¿Y si todas tuvieran razón? ¿Podríamos estar ante un evento global con múltiples grupos de supervivientes? El mito sumerio de Ziusudra, anterior al relato bíblico, menciona que los dioses Anunnaki eligieron preservar a ciertos humanos del diluvio. ¿Y si el arca representara solo una de muchas intervenciones para salvar a la humanidad? ¿Qué pasaría si descubriéramos que fuimos salvados no por designio divino, sino por una decisión pragmática de preservar un experimento cósmico? Si el arca de Noé nunca hubiera zarpado, si esa embarcación mítica jamás hubiera flotado sobre las aguas del diluvio, la humanidad tal como la conocemos podría haber desaparecido por completo. El hilo frágil de nuestra existencia, sostenido por un solo grupo familiar, se habría roto para siempre. La Tierra habría continuado su rotación eterna, pero sin ojos humanos para contemplar sus amaneceres. Sin manos para escribir su historia. Un planeta silencioso, esperando que la evolución, paciente e implacable, intentara de nuevo el experimento de la conciencia. La posibilidad de que toda nuestra civilización dependa de un único evento de supervivencia nos enfrenta a nuestra fragilidad cósmica. Somos, quizás, el resultado de una improbable cadena de coincidencias. Si el arca no hubiera existido, ¿habría surgido otra especie dominante? ¿Los delfines, los cuervos o algún otro linaje inteligente habría tomado nuestro lugar en la historia planetaria? El relato del diluvio también nos confronta con la idea del reinicio. ¿Cuántas veces ha estado la humanidad al borde de la extinción? Los genetistas hablan de otros cuellos de botella poblacionales, como lo ocurrido hace 70,000 años con la erupción del supervolcán Toba.
Nuestra historia podría ser una sucesión de casi extinciones y recuperaciones milagrosas. Si la humanidad hubiera perecido entonces, el planeta habría continuado sin nosotros. Los bosques habrían reclamado nuestras ciudades abandonadas. Los ríos habrían cambiado su curso sin puentes que los restringieran. La naturaleza habría sanado las heridas que apenas comenzábamos a infligirle. ¿Somos realmente indispensables en la historia de la Tierra? Deja que tu mente flote, como el arca sobre las aguas primordiales. Imagina ese mundo alternativo donde ningún humano sobrevivió al gran diluvio. Un planeta azul girando en silencio, con sus océanos calmándose lentamente. Las lluvias cesando después de 40 días y 40 noches. Los animales adaptándose y evolucionando sin nuestra presencia. Las estrellas brillando cada noche sin que nadie las nombre o trace constelaciones entre ellas. Quizás en ese mundo paralelo, otra forma de conciencia habría emergido eventualmente. Otra especie habría mirado al cielo y se habría preguntado por su origen. Otra civilización habría construido sus propios mitos sobre diluvios y salvación. O quizás la Tierra habría permanecido como un paraíso salvaje, sin lenguaje ni fuego, sin escritura ni guerras, sin templos ni rascacielos. Y si nuestra existencia actual fuera el resultado de la más improbable de las salvaciones, un milagro cósmico que nos dio una segunda oportunidad que aún no hemos aprendido a valorar. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos, ¿desde qué rincón de nuestro frágil mundo nos escuchas esta noche? Imagina abrir los ojos en un mundo sumergido bajo un manto interminable de agua. No hay tierra firme a la vista, solo un horizonte líquido que se extiende como un espejo infinito. La superficie del océano, calma y silenciosa, refleja un cielo grisáceo, pesado, donde nubes densas parecen presagiar una quietud profunda y eterna. El aire es frío, húmedo, y lleva un aroma salobre que se mezcla con el leve olor a ozono, como si la tormenta que borró todo estuviera recién terminada, pero sin que haya un solo ser humano para sentir su fin. El silencio es absoluto. Espeso, casi táctil, como el de una biblioteca cerrada en medio de la noche, donde cada segundo parece contener siglos. No hay trinos de aves, ni el murmullo del viento jugando entre las hojas. Solo el sonido suave y constante del agua acariciando las cúpulas sumergidas de montañas olvidadas, que ahora parecen fantasmas rodeados de un líquido que borra recuerdos y petrifica historias. El océano cubre las cumbres que una vez fueron testigos de civilizaciones milenarias, transformando el paisaje en un lienzo liso y sin forma. La temperatura del aire es fresca pero estable, con una humedad que se pega a la piel como una tela invisible. Si pudieras tocar el agua, sentirías su textura fría y densa, con una viscosidad que parece absorber todos los sonidos, amortiguando incluso el zumbido de la vida que alguna vez habitó estas tierras. El viento, cuando se atreve a moverse, apenas roza la superficie con un susurro, como si el planeta mismo contuviera la respiración, esperando. Este escenario no es solo una metáfora. Datos geológicos indican que al final de la última era glacial, hace alrededor de 12,000 años, el nivel del mar subió en promedio entre 120 y 130 metros. Grandes extensiones de tierra que hoy conocemos como costas mexicanas como las playas de Veracruz o las costas de Baja California quedaron sumergidas bajo el agua, modificando radicalmente el mapa del mundo. El Golfo de México, que ahora parece un vasto cuenco tranquilo, podría haber sido entonces un lugar donde el agua borraba cualquier señal de asentamientos humanos, engulléndolos bajo su peso silencioso. ¿Nuestros instrumentos modernos captarían algo así? Es difícil imaginar cómo los sensores sísmicos y satélites podrían reconstruir con precisión un escenario tan vasto y silencioso, donde el ruido es apenas un murmullo lejano, y los ecos se pierden en la inmensidad del océano. La ciencia ha avanzado mucho, pero el misterio del diluvio universal sigue siendo un enigma atrapado entre capas de sedimento y relatos orales. Antes de continuar, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje. Nuestro canal está comenzando, y cada suscripción nos acerca a los primeros 1000 seguidores, quienes nos ayudarán a seguir explorando estos misterios con rigor y pasión. Si este relato te intriga, te invitamos a darle like y suscribirte para no perder las próximas entregas. El agua que cubre la Tierra en esta imagen sensorial no solo es el final de un mundo, sino también el lienzo donde se dibujan nuevas preguntas. ¿Qué queda de una civilización cuando el silencio se convierte en su única herencia? ¿Qué secretos se esconden bajo esas aguas que no podemos ver?
Quizá, en el fondo del océano, descansa. ¿Podría la historia que recordamos ser solo una sombra de eventos más complejos y profundos? O tal vez, la ausencia de voces humanas bajo ese manto de agua encierra una lección que aún no hemos descifrado. Sigamos adelante para buscar pistas en las páginas de la Tierra y el ADN. El relato del diluvio universal es mucho más que una historia antigua. Es un reflejo del miedo, la esperanza y la memoria colectiva que ha atravesado la humanidad durante milenios. Más de 200 culturas en todo el mundo, desde las orillas del mar Mediterráneo hasta las tierras lejanas de Mesoamérica, comparten versiones de esta catástrofe, cada una con sus propios matices, pero con un núcleo similar: la tierra cubierta por aguas implacables, una embarcación que salva a unos pocos, y el renacimiento de la vida a partir de esa salvación. En la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, los registros sumerios y acadios nos hablan de la epopeya de Gilgamesh, donde un hombre llamado Utnapishtim construye una enorme embarcación que lo salva de una inundación enviada por los dioses. De manera paralela, en América, los mitos mayas y aztecas también relatan grandes inundaciones que arrasan con el mundo conocido, dejando como testigos a quienes lograron refugiarse. ¿Serán estas similitudes producto de un contacto antiguo y global, o acaso una huella indeleble que une el destino de la humanidad? Los geólogos modernos nos ofrecen algo más tangible. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, el planeta experimentó una serie de cambios dramáticos. El derretimiento de las enormes capas de hielo elevó el nivel del mar entre 120 y 130 metros, modificando para siempre el contorno de los continentes. En México, lugares hoy esenciales como las costas de Veracruz y Baja California quedaron bajo el agua, sumergiendo posibles zonas de asentamientos humanos prehistóricos. En términos visuales, es como si la superficie terrestre se hubiera convertido en un vasto lago sin orillas visibles, un espejo líquido que reemplazó los paisajes familiares con un lienzo de agua ininterrumpida. Estos cambios no fueron lentos ni silenciosos. Los sedimentos encontrados en la región de Mesopotamia muestran capas abruptas que sugieren inundaciones masivas y repentinas. Los fósiles de peces y plantas de agua dulce en lugares que ahora son desiertos son testigos mudos de un pasado que el agua dominó. Pero al mismo tiempo, la arqueología revela algo fascinante. La vida humana no desapareció por completo ni fue borrada como tinta en una hoja mojada. Los registros culturales muestran una continuidad, un tránsito sin fractura abrupta en muchas regiones durante y después de estos eventos. Podría ser que el diluvio, más que una catástrofe absoluta, haya sido un evento regional o una serie de eventos que afectaron distintas áreas de manera diferente. Más allá de la evidencia física, el ADN humano actual plantea desafíos intrigantes. Los estudios sobre el ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por línea materna, indican que nuestra especie pasó por varios cuellos de botella evolutivos, episodios en los que la población se redujo drásticamente, pero ninguno tan extremo como para descender a una única familia. En términos simples, eso equivaldría a que, para preservar la variedad genética que hoy poseemos, no bastaría con que solo una familia hubiera sobrevivido. Se necesitaron al menos 50 parejas reproductoras para evitar la endogamia y sus consecuencias devastadoras. ¿Cómo encaja entonces la historia del Arca de Noé con estos datos? ¿Fue el arca solo una de muchas embarcaciones que surcaron esas aguas? ¿O el relato es más simbólico que literal? La arqueología aporta otros enigmas que parecen sugerir una memoria profunda y compleja de esos momentos. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, ofrece un ejemplo fascinante. Este complejo megalítico, con sus pilares en forma de tallados con figuras animales y símbolos abstractos, fue construido hace unos 12,000 años, justo en la época en que los niveles del mar estaban en ascenso y el planeta vivía su transición climática más crítica. Algunos investigadores sugieren que sus relieves registran eventos catastróficos, quizás una forma primitiva de crónica, un monumento erigido para recordar a los sobrevivientes y advertir a las futuras generaciones. ¿Podría ser Göbekli Tepe un testimonio olvidado del diluvio? ¿Qué mensajes ocultos en sus piedras esperan ser descifrados? Más allá de los restos materiales, las tradiciones orales de comunidades aisladas en el planeta hablan también de sus propios relatos de catástrofes y salvaciones. Los aborígenes australianos, con sus complejas narrativas del tiempo del sueño, mencionan inundaciones que transformaron sus territorios. En las selvas amazónicas,
Las tribus nativas conservan relatos de grandes aguas que cubrieron la tierra y de ancestros que sobrevivieron en canoas o refugios. Cada cultura habla de su propio Noé, su propio héroe salvador. Serán fragmentos de una misma historia global, o ecos de múltiples eventos locales que, con el tiempo, se entrelazaron en un mito común. En este punto, surge una pregunta inquietante. ¿Y si el arca no fuera el único instrumento de salvación? ¿Qué si existieron muchas arcas, muchas familias y grupos que lograron sobrevivir en distintas partes del mundo, cada uno con su propia narrativa? El mito sumerio de Ziusudra, anterior al relato bíblico, señala que los dioses Anunnaki eligieron preservar a ciertos humanos en medio del diluvio. Algunos sugieren que este acto no fue un capricho divino sino una decisión pragmática para preservar un experimento, la humanidad como portadora de la conciencia en la Tierra. ¿Podríamos estar ante la evidencia de intervenciones selectivas? ¿Qué significado tendría para nuestra comprensión del pasado descubrir que fuimos salvados por razones ajenas al azar o a la voluntad divina? La ciencia, aunque rigurosa, no puede siempre ofrecer respuestas definitivas. La historia, la genética y la arqueología se entrelazan en un mosaico lleno de piezas faltantes y bordes borrosos. ¿Cómo mediríamos con precisión un evento tan vasto y remoto? ¿Dónde buscaríamos los restos de un mundo sumergido, enterrado bajo capas de sedimentos y olvidado por el tiempo? Las preguntas se multiplican, pero la búsqueda continúa. Y sí, en esta búsqueda, descubrimos que la humanidad no solo sobrevivió a un diluvio externo, sino también a sus propias limitaciones. Que la historia del arca es un recordatorio, un aviso, pero también una invitación a explorar más allá de las aguas, a sumergirnos en los misterios que aún aguardan bajo la superficie. Cierra los ojos. ¿Qué ecos esperarías encontrar en las aguas que nos separan de nuestro pasado? Al recorrer a la historia y la ciencia, se revela el contorno real detrás de la leyenda del diluvio universal, un relato presente en más de 200 culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones mesoamericanas, estas narraciones comparten elementos comunes: una gran inundación, la salvación a bordo de una embarcación y una familia encargada de preservar la vida. Pero, ¿qué sustento tiene esta historia más allá de la tradición oral y religiosa? ¿Dónde comienzan los hechos y dónde se meten las sombras del mito? Geológicamente, el planeta vivió cambios drásticos hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial. El derretimiento acelerado de las enormes capas de hielo provocó un aumento del nivel del mar de entre 120 y 130 metros. Para imaginar esta magnitud, pensemos en el Golfo de México como un vasto cuenco que se llenó hasta desbordarse. En México, regiones hoy conocidas como Veracruz, Tabasco y las costas de Baja California quedaron sumergidas bajo aguas que borraron testimonios arqueológicos incipientes. Lo que antes eran riberas, se volvieron profundidades insondables. El continente, sin duda, sufrió una transformación radical, como si una mano invisible hubiera borrado los bordes de un mapa y dejado solo un lienzo azul. Esta evidencia es tangible en capas de sedimentos geológicos que muestran signos de inundaciones repentinas y masivas, como las descubiertas en Mesopotamia, cuna de la escritura y la civilización. Allí, arqueólogos han hallado depósitos abruptos que contienen restos de flora y fauna acuática en zonas que antes fueron tierra seca. Estas capas no son suaves transiciones, son más bien como páginas arrancadas de un códice, que señalan un evento violento y abrupto. Sin embargo, la continuidad cultural en la arqueología desafía la idea de un cataclismo que borró toda la vida. En varios sitios, como la región del valle del río Éufrates, se observa que las sociedades no desaparecieron y desaparecieron de inmediato. Los utensilios, viviendas y prácticas parecen evolucionar, no reiniciarse. Esto sugiere que el diluvio, tal vez, no fue un fenómeno global que aniquiló a toda la humanidad, sino un evento regional o una serie de inundaciones que afectaron diferentes áreas en distintos momentos. Pero ¿cómo reconciliar esto con la narrativa de un juicio universal de las aguas? El ADN humano ofrece una perspectiva complementaria pero también problemática para el relato tradicional. Estudios sobre el ADN mitocondrial en material genético heredado exclusivamente por línea materna revelan que la especie humana ha atravesado múltiples cuellos de botella evolutivos. Estos son momentos en los que la población se redujo drásticamente, dejando una huella genética en nuestros genes actuales. Por ejemplo, hace cerca de 70.000 años se detecta una reducción significativa,
posiblemente relacionada con la erupción del supervolcán Toba en Indonesia, que habría diezmado a nuestros ancestros. Para que una población mantenga su diversidad genética suficiente para evitar problemas como la endogamia, se calcula que se necesita un mínimo de 50 parejas reproductoras no relacionadas. Esto significa que la historia del Arca, con Noé y su esposa como únicos humanos sobrevivientes, se enfrenta a una imposibilidad biológica. Si solo ellos hubieran existido, ¿cómo explicaríamos la riqueza genética actual, la variedad de fenotipos y la adaptación global a diferentes ecosistemas? Pero la arqueología también invita a preguntas más profundas. Göbekli Tepe, un complejo megalítico en el sureste de Turquía, construido hace aproximadamente 12,000 años, desafía el pensamiento tradicional sobre el desarrollo de la civilización. Sus enormes pilares en forma de T están tallados con figuras de animales y símbolos que algunos especialistas interpretan como registros de catástrofes pasadas, tal vez una memoria de eventos climáticos extremos o incluso un cataclismo cósmico. Este lugar, creado justo en el momento en que el nivel del mar ascendía y el planeta vivía una transición climática crítica, podría ser un monumento erigido por sobrevivientes para recordar el fin de un mundo y el inicio de otro. La textura áspera y fría de la piedra, las sombras que se proyectan al caer la tarde, nos hacen imaginar a aquellos primeros constructores mirando al cielo, intentando comprender el sentido de un desastre tan abrumador. ¿Qué secretos aguardan en los relieves de Göbekli Tepe? ¿Son acaso advertencias, registros o símbolos de un pacto silencioso entre humanos y fuerzas mayores? La ciencia aún no ha descifrado con certeza su propósito, pero el misterio persiste como el eco de voces antiguas que nunca callaron. No son solo los vestigios materiales los que hablan de un pasado convulso. Las tradiciones orales de pueblos aislados de todo el planeta también narran sus propias versiones del diluvio. Desde las tribus aborígenes australianas, que cuentan sobre el tiempo del sueño y las grandes aguas que cambiaron su mundo, hasta las comunidades amazónicas que relatan inundaciones y salvaciones en canoas, cada cultura tiene su propio Noé. Historias que probablemente llegaron a nosotros a través de siglos de transmisión oral, adquiriendo matices locales, pero manteniendo el núcleo de un evento trágico y salvador. Podemos imaginar estas voces ancestrales como ríos de tinta invisibles, fluyendo a través del tiempo, dibujando mapas invisibles que conectan a la humanidad en un destino común. Pero entonces surge la pregunta, ¿y si no hubo un único arca? ¿Y si existieron múltiples embarcaciones, múltiples grupos que lograron sobrevivir en distintas partes del mundo, cada uno con su propia historia, sus propios héroes y sus propios mitos? Este punto de vista se ve reforzado por relatos aún más antiguos, como el mito sumerio de Ziusudra. En esta narración, los dioses Anunnaki deciden preservar a ciertos humanos del diluvio para garantizar la continuidad de la vida. Algunos sugieren que esta elección no fue un acto de misericordia divina, sino una decisión pragmática para proteger un experimento, la humanidad como portadora de la conciencia y la cultura en la Tierra. ¿Podría ser que el arca no sea más que un símbolo de múltiples actos de selección y salvación? ¿Qué implicaría para nuestra historia y nuestra identidad descubrir que fuimos preservados por designios pragmáticos, y no por un milagro o castigo divino? Las evidencias científicas, aunque sólidas, dejan espacios abiertos a la especulación. La arqueología y la genética muestran fragmentos, pero los bordes están borrosos. El registro fósil es incompleto, las capas sedimentarias pueden deformarse o mezclarse, y los relatos orales se transforman con el tiempo. Nuestro entendimiento del diluvio está, por tanto, inmerso en un mar de incertidumbres. ¿Podemos medir con precisión la magnitud real de ese cataclismo? ¿Dónde buscar los restos materiales de un mundo sumergido? ¿Qué ecos nos han llegado? ¿Y cuáles quedaron perdidos para siempre? Quizá la historia que recordamos es solo una sombra de lo que realmente ocurrió. Tal vez la verdad sea más compleja, más fragmentada y más profunda que la que nos relataron. ¿Podemos aceptar que el relato del arca es a la vez un símbolo cultural y un enigma científico? ¿Y si las aguas que borraron el pasado también borraron parte de nuestra memoria? En ese silencio profundo queda una pregunta que nos invita a explorar. ¿Qué nos dice el diluvio sobre nuestra capacidad para sobrevivir, para reinventarnos? ¿Y si en ese momento crítico de la historia humana, no solo sobrevivió una familia, sino varias, dispersas por el mundo, resembrando la conciencia en diferentes tierras? Tal vez los detalles se pierdan, como hojas arrastradas por la corriente. Pero la búsqueda continúa, y cada dato,
Cada fragmento arqueológico, cada gen que analizamos, es una pista en el misterio más antiguo de nuestra existencia. Podemos medir algo que confirme o descarte esta historia. O estaremos destinados a navegar en la incertidumbre. La narrativa que rodea al Arca de Noé y el Gran Diluvio es, sin duda, una de las más poderosas y persistentes en la historia humana. Sin embargo, a medida que avanzamos en investigación científica y arqueológica, comienzan a surgir fisuras en ese relato aparentemente sólido. La primera ruptura en esta historia legendaria se manifiesta en una serie de evidencias que, aunque no refutan del todo el mito, lo complican profundamente y nos obligan a repensar las certezas. En primer lugar, desde una perspectiva geológica, se han identificado patrones de erosión y depósitos sedimentarios que no coinciden con la idea de una inundación global súbita y uniforme, como la que describe el relato bíblico. Por ejemplo, en las cuencas fluviales de la antigua Mesopotamia, se observa una erosión atípica, capas sedimentarias que, en algunas zonas, muestran señales de una inundación prolongada y de baja energía, mientras que en otras partes se aprecian depósitos abruptos de alta energía, propios de eventos más violentos. Esta heterogeneidad sugiere que no hubo un único evento catastrófico que cubriera toda la Tierra con agua, sino más bien una serie de inundaciones regionales que ocurrieron en distintos momentos. Además, los análisis químicos de sedimentos marinos en ciertas regiones han mostrado una firma poco común, niveles inusualmente altos de ciertos isótopos, como el hierro y el manganeso, que podrían indicar procesos de sedimentación complejos y prolongados, posiblemente relacionados con cambios climáticos y oceánicos a largo plazo. Estos datos no prueban, pero ciertamente inquietan, pues contradicen la idea de un diluvio repentino y global. Parecería que el agua ascendió gradualmente, dando lugar a ecosistemas cambiantes y a la migración de poblaciones, más que a una catástrofe definitiva. En el ámbito arqueológico, las cosas se vuelven aún más intrigantes. Textos antiguos, como tablillas sumerias y relatos egipcios primitivos, describen eventos que podrían relacionarse con inundaciones, pero también incluyen detalles que desafían la lógica y la física. Por ejemplo, algunas narrativas hablan de una embarcación que no solo flotó, sino que soportó tormentas de proporciones imposibles, mantuvo decenas de especies vivas y conservó alimentos sin descomponerse durante semanas o meses. Los especialistas en ingeniería naval moderna argumentan que, tal como está descrita, la construcción del Arca de Noé sería inviable con las tecnologías conocidas de la época. La madera indicada, el tamaño y la capacidad, así como las condiciones para mantener la ventilación y evitar enfermedades, son aspectos que no encajan con las capacidades prácticas humanas de ese periodo. Sin embargo, las narrativas tienen un peso cultural y espiritual que va más allá de lo material. Algunos sugieren que estas descripciones reflejan una comprensión simbólica, una metáfora de la resistencia humana y la renovación. Otros, con una mirada más escéptica, plantean hipótesis extraordinarias. Podría ser que el relato encubra una tecnología perdida o un conocimiento ancestral avanzado que no comprendemos del todo. Esta idea, aunque especulativa, abre una puerta a la posibilidad de que la historia del Arca sea más que un mito. Podría ser un vestigio de un pasado mucho más complejo. La biología molecular aporta otra capa de contradicción. Los estudios de ADN mitocondrial y cromosómico revelan que la humanidad ha experimentado varios cuellos de botella genéticos, pero ninguno tan extremo como para reducir la población a un solo grupo familiar. Esto implica que, aunque hayan existido eventos catastróficos que redujeran drásticamente el número de humanos, la supervivencia no dependió exclusivamente de una única embarcación ni de una sola familia. El mantenimiento de la diversidad genética actual exige la existencia simultánea de al menos unas 50 parejas reproductoras, un número que hace inviable la versión más estricta del relato bíblico. Este hallazgo plantea una duda crucial. ¿Fue el Arca de Noé la única embarcación que surcó las aguas? Algunos arqueólogos y genetistas plantean que pudieron existir múltiples grupos de supervivientes, aislados geográficamente y que, posteriormente, sus descendientes se dispersaron y mezclaron, dando lugar a la diversidad cultural y genética que hoy observamos. Esta hipótesis, que parece más plausible desde el punto de vista científico, sin embargo, se enfrenta a la dificultad de encontrar evidencias arqueológicas claras que respalden un escenario de supervivencia múltiple. En el terreno histórico, también encontramos contradicciones sobre la continuidad cultural durante el periodo del supuesto diluvio. Diversas excavaciones revelan que muchas sociedades no desaparecieron abruptamente,
sino que exhiben una evolución gradual en sus técnicas, lenguajes y estructuras sociales. Por ejemplo, en las llanuras aluviales mesopotámicas, la cultura Ubaid muestra una continuidad desde antes y después del evento propuesto, lo que sugiere que la catástrofe, si existió, no fue total ni universal. Podría ser entonces que la narrativa del diluvio sea una alegoría, un relato construido para explicar una crisis regional que afectó de manera significativa pero no global a la humanidad. Otro punto relevante es el registro paleoclimático. Las muestras de hielo extraídas en Groenlandia y la Antártida muestran fluctuaciones climáticas dramáticas durante el periodo de hace unos 12,000 años, incluyendo un evento conocido como el Drías reciente, una era fría y seca que pudo haber provocado cambios drásticos en los patrones de lluvia y el nivel de los cuerpos de agua. Estos datos apuntan a que las inundaciones pueden haber sido consecuencia de complejos ciclos climáticos y no de un solo suceso catastrófico. ¿Podría el relato del diluvio haber surgido como un símbolo cultural para describir estos cambios climáticos extremos? La cuestión no termina ahí. En el campo de la arqueología submarina, los avances tecnológicos han permitido explorar zonas hoy sumergidas, especialmente en la plataforma continental del Golfo de México y el Caribe. Allí, se han descubierto restos de estructuras artificiales que algunos interpretan como indicios de asentamientos prehistóricos inundados. Sin embargo, la erosión, el efecto de las corrientes marinas y la sedimentación dificultan la datación precisa y la interpretación de estos sitios. Esta limitación entraña un enorme desafío para confirmar científicamente la magnitud y el impacto real de las inundaciones en la historia humana. Por otro lado, la antropología cultural revela que la persistencia del mito del diluvio en tantas culturas diversas no debe ser tomada solo como coincidencia. Algunos expertos sugieren que estas historias pueden derivar de una serie de eventos similares, distribuidos en regiones geográficas separadas, que se fusionaron y adaptaron a lo largo del tiempo. Estas narrativas, aunque compartan elementos comunes, podrían reflejar experiencias locales y distintas interpretaciones de catástrofes naturales. Estamos, entonces, ante un mito universal o ante una constelación de recuerdos culturales fragmentados. Finalmente, la reflexión filosófica y epistemológica surge con fuerza. ¿Cómo podemos conocer la verdad cuando los vestigios están tan fragmentados? La ciencia trabaja con evidencias, pero la historia y el mito se nutren de la memoria y la interpretación. ¿Qué peso otorgamos a cada fuente? ¿Hasta qué punto las limitaciones de la arqueología y la genética condicionan nuestras conclusiones? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto con certeza absoluta? Este cruce entre mito y ciencia, entre evidencia y especulación, invita a un ejercicio de humildad. La historia del diluvio y el arca de Noé quizá no sea solo la narración de un evento, sino la expresión simbólica de una experiencia humana común, la lucha por sobrevivir frente a la adversidad extrema. Tal vez, en esa lucha, se oculten múltiples historias, cada una con su propia verdad parcial, pero que juntas forman el mosaico complejo de nuestro pasado. Así, la primera grieta en la historia del arca y el diluvio no destruye la narrativa, pero sí la enriquece y desafía. Nos recuerda que la búsqueda de respuestas es un camino sin fin, donde cada dato científico debe ser armonizado con las voces antiguas y las sombras del mito. ¿Y si el arca no fue el único refugio? ¿Y si la historia verdadera es aún más vasta y fragmentada de lo que imaginamos? La exploración continúa, y con ella, nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Los avances en genética humana han transformado radicalmente nuestra comprensión del origen y la evolución de la especie. Hoy sabemos que la diversidad genética de la humanidad no es producto de un único linaje familiar, sino de una compleja red de poblaciones que se entrecruzaron a lo largo de milenios. Estudios recientes sobre el ADN mitocondrial material genético heredado exclusivamente por línea materna revelan que para mantener la diversidad que observamos hoy en día se requiere, al menos, un mínimo de 50 parejas reproductoras no relacionadas. Esta cifra no es un capricho, sino un cálculo basado en modelos poblacionales robustos que consideran la reducción de la variabilidad genética y los riesgos asociados con la endogamia. El dato se vuelve aún más inquietante cuando lo contrastamos con la narrativa tradicional del Arca de Noé, que plantea que toda la humanidad descendió de una sola familia. La biología moderna indica que una población tan reducida habría enfrentado problemas genéticos severos, con consecuencias como enfermedades hereditarias y pérdida de adaptación. Por tanto,
La hipótesis de una única embarcación salvadora parece insuficiente para explicar el mosaico genético global actual. Podría ser que otras arcas navegaran paralelamente en distintos rincones del planeta, cada una albergando grupos humanos diferentes. Esto abriría la posibilidad de múltiples puntos focales de supervivencia regional, descifrables a través del análisis genómico comparativo entre poblaciones indígenas dispersas. Para avanzar en esa dirección, los genetistas sugieren un mapa de migraciones y mezclas posteriores que podría encontrarse en la secuenciación de genomas antiguos, todavía ocultos en sedimentos arqueológicos o en restos óseos olvidados. La clave estaría en descubrir patrones de diversidad que sugieran aislamientos prolongados seguidos de contactos esporádicos, lo que podría reflejar la existencia de grupos supervivientes dispersos y no un solo grupo fundador. Sin embargo, la dificultad radica en la preservación incompleta del ADN antiguo, la contaminación y el ruido biológico que añade capas de incertidumbre a las interpretaciones. Pero ¿qué pasaría si bajo esos datos fragmentados se ocultara un mapa más complejo de supervivencia múltiple? Pero, ¿y si no fuera así? En el sureste de Turquía, en medio de colinas que parecen suspenderse entre el tiempo y la historia, Göbekli Tepe emerge como un enigma tallado en piedra. Este complejo megalítico, datado en alrededor de 12,000 años atrás, coincide perfectamente con el periodo en que los glaciares se retiraron y los niveles del mar ascendieron dramáticamente. Su construcción, mucho antes de la aparición de la agricultura, desafía las nociones clásicas sobre el desarrollo de sociedades complejas y sugiere que comunidades con un alto grado de organización social ya existían en ese momento. Los pilares de Göbekli Tepe están labrados con animales casi fantásticos: escorpiones, buitres, serpientes y otros símbolos que algunos investigadores interpretan como representaciones de eventos catastróficos o signos de conocimiento astronómico. Se ha propuesto que estas imágenes podrían ser el registro simbólico de un cataclismo climático o incluso un cataclismo cósmico, una memoria pétrea de un diluvio o evento de extinción. Si este complejo fue construido por sobrevivientes que querían preservar la memoria de ese momento, entonces Göbekli Tepe no solo sería un santuario religioso, sino un monumento de advertencia y recuerdo. Para confirmar esta hipótesis, los arqueólogos buscan señales en las capas sedimentarias circundantes, depósitos que podrían indicar inundaciones repentinas o cambios drásticos en el paisaje. Además, intentan descifrar los símbolos para encontrar patrones astronómicos que coincidan con eventos climáticos conocidos. Sin embargo, la interpretación sigue siendo objeto de debate debido a la falta de texto escrito y a la naturaleza abstracta de los relieves. El desafío es enorme. ¿Cómo traducir un lenguaje simbólico tan antiguo? ¿Podría Göbekli Tepe ser la piedra angular que conecte la historia del Arca con un evento real y global? Pero, ¿y si no fuera así? En América, las tradiciones orales de pueblos indígenas, que han resistido siglos de colonización y pérdida cultural, también mencionan relatos de grandes inundaciones y embarcaciones salvadoras. Las tribus amazónicas, los pueblos originarios de México y Centroamérica, así como los aborígenes australianos, narran historias que podrían interpretarse como reflejos de eventos similares al diluvio. Aunque cada relato presenta particularidades propias del entorno y la cosmovisión de cada pueblo, el núcleo común de catástrofe acuática y salvación es inconfundible. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación a través de cantos, mitos y leyendas, podrían ser fragmentos de memorias ancestrales que se originaron en múltiples puntos geográficos. Algunos antropólogos sugieren que estas historias no solo son metáforas, sino testigos de experiencias reales que se integraron en la identidad de cada cultura. Es posible que, durante el diluvio, existieran múltiples grupos de supervivientes que, aislados entre sí, desarrollaran sus propios relatos, con héroes y arcas distintas. Este enfoque propone una red de arcas culturales y físicas, no una única embarcación mítica. Para corroborar esta hipótesis, se podría trazar un mapa etnográfico y lingüístico que permita identificar similitudes y divergencias en las narrativas, vinculado con estudios paleoclimáticos regionales. También sería necesario hacer un análisis comparativo de artefactos arqueológicos relacionados con estrategias de supervivencia acuática o construcción de embarcaciones prehistóricas. La complejidad radica en la dispersión geográfica, la pérdida de material y el deterioro cultural. ¿Habrá rastros materiales que confirmen la dispersión de supervivientes en distintas regiones? Pero, ¿y si no fuera así? El mito sumerio de Ziusudra,
mucho más antiguo que la versión bíblica del arca, introduce elementos fascinantes y perturbadores. En esta narrativa, los dioses Anunnaki deciden preservar a ciertos humanos electos del diluvio, un acto que podría interpretarse como una intervención consciente para mantener un experimento biológico o cultural. Algunos estudiosos sugieren que este mito señala una visión del mundo donde la humanidad fue objeto de decisiones deliberadas, no de un juicio divino a ciegas. Si consideramos la posibilidad de que el arca no sea un simple mito, sino un símbolo de múltiples actos selectivos de preservación, la historia da un giro radical. Podríamos estar ante un escenario donde distintas arcas, tanto físicas como simbólicas, fueron desplegadas en diferentes regiones para salvar grupos humanos específicos, quizá para preservar diversidad genómica, cultural o tecnológica. Esta perspectiva invita a repensar la historia no como un relato lineal, sino como un conjunto de intervenciones múltiples, conscientes o inconscientes, en la continuidad de la vida. Para profundizar en esta hipótesis, sería necesario buscar evidencias arqueológicas de estructuras similares al arca en distintas culturas, y examinar registros históricos o mitológicos que mencionen estos actos de salvación. También resultaría fundamental analizar patrones genéticos que permitan identificar linajes que sobrevivieron selectivamente, y buscar conexiones con eventos climáticos o geológicos que los justifiquen. Este enfoque interdisciplinario requeriría la colaboración entre arqueólogos, genetistas, historiadores y antropólogos. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, la dificultad mayor de esta investigación radica en la limitación inherente a la ciencia cuando se enfrenta a eventos tan antiguos y complejos. Los registros arqueológicos están incompletos, el ADN antiguo se degrada rápidamente, y las interpretaciones de mitos y símbolos dependen a menudo de conjeturas. El ruido en los datos, la contaminación cruzada y las dificultades para fechar con precisión los hallazgos añaden incertidumbre al panorama. La logística de reconstruir un evento global a partir de fragmentos dispersos es comparable a tratar de armar un rompecabezas con la mayoría de las piezas perdidas. Sin embargo, esta limitación no debe paralizarnos, sino motivar una búsqueda constante y rigurosa. La tecnología avanza, y nuevas técnicas como la paleogenómica, los análisis isotópicos de sedimentos marinos, y la arqueología subacuática en plataformas sumergidas podrían ofrecer revelaciones inesperadas. El desafío está en mantener un equilibrio entre la rigurosidad científica y la apertura a hipótesis novedosas, sin caer en simplificaciones que el mito impone o en especulaciones sin fundamento. Entonces, ¿cómo avanzar? Quizá en la combinación de datos genéticos con registros arqueológicos y tradiciones orales, en un diálogo interdisciplinario, esté la clave para desentrañar la verdad oculta bajo las aguas del diluvio. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el misterio se mantiene, perpetuando la fascinación y el asombro que nos conecta con nuestros orígenes más remotos? Quizá ese silencio, ese espacio entre los datos, sea la última frontera de nuestra búsqueda. La posibilidad de que la humanidad entera dependa de un solo evento de supervivencia nos sumerge en un abismo existencial, donde la fragilidad de nuestro linaje se vuelve palpable, y al mismo tiempo, desconcertante. Cierra los ojos e imagina por un instante la vastedad del planeta, como un estadio de fútbol completamente vacío, cubierto por una alfombra líquida que se extiende más allá del horizonte. No hay gritos ni celebraciones, solo un silencio que pesa como una bóveda de concreto, un silencio que nos obliga a confrontar la idea de nuestra propia desaparición absoluta. La historia humana, en su esencia, sería entonces el milagro de un hilo tenuemente sostenido. Un único barco, una familia, una chispa que encendió la continuidad de la conciencia y la cultura. Pero la pregunta se vuelve insoportable. ¿Somos realmente tan frágiles? ¿Podría la historia de nuestra especie depender de un equilibrio tan delicado que, de haberse roto, habría destruido toda posibilidad de legado? En el México prehispánico, por ejemplo, las civilizaciones florecieron en valles construidos alrededor de ríos y lagos, como el Valle de México, hogar de los mexicas y antes de ellos de los teotihuacanos y toltecas. Estas culturas conocían el poder del agua, pero también sabían de sequías, inundaciones y ciclos de destrucción y renacimiento. Imaginar un pasado en el que toda la humanidad desapareciera nos hace pensar en un México sin sus grandes ciudades ni sus templos, un territorio silenciado que, como un autobús escolar abandonado en medio del desierto, espera en vano a sus pasajeros que nunca llegarán. Pero la fragilidad no es solo física, sino también genética y cultural.
Los estudios más recientes de genética humana sugieren que nuestra especie ha atravesado varios cuellos de botella poblacionales, momentos en los que la cantidad de individuos que transmitieron su ADN a las siguientes generaciones se redujo drásticamente. Uno de los ejemplos más estudiados es el evento ocurrido hace aproximadamente 70,000 años, asociado con la erupción del supervolcán Toba, en lo que hoy es Indonesia. Este cataclismo pudo reducir la población humana mundial a apenas unos pocos miles, poniendo en jaque la supervivencia de la especie. Sin embargo, ni siquiera en ese caso se llegó al extremo de una única familia o pareja. ¿Qué pasaría si en el diluvio universal, hace cerca de 12,000 años, la reducción hubiera sido aún más severa, pero no del todo absoluta? La ciencia genética, especialmente los análisis del ADN mitocondrial y del cromosoma Y, nos dicen que para evitar problemas genéticos graves, se requiere una base mínima de al menos 50 parejas reproductoras no relacionadas. Este número es crucial porque las poblaciones muy pequeñas enfrentan el riesgo de endogamia, donde la mezcla de genes similares puede aumentar la incidencia de enfermedades hereditarias y reducir la capacidad de adaptación. En términos prácticos, mantener la diversidad genética es tan esencial como mantener un ecosistema saludable. Si la humanidad empezara de nuevo con menos individuos, su futuro sería incierto y plagado de desafíos biológicos. Pero, ¿qué implica esto para la historia del Arca de Noé? Si solo existió una única familia, ¿cómo explicamos la riqueza de la diversidad humana actual? ¿Podría ser que el relato bíblico sea una alegoría que simplifica una realidad más compleja? Algunos científicos y antropólogos sugieren que el arca puede haber sido una de muchas embarcaciones salvadoras, en diferentes regiones y tiempos, cada una con sus propios grupos humanos. Esta hipótesis propone un mosaico de supervivientes dispersos, que luego se encontraron y mezclaron, dando lugar a la variedad genética y cultural que conocemos hoy. ¿Dónde buscaríamos los rastros de esas otras arcas? ¿En qué capas sedimentarias? ¿En qué relatos ancestrales? La imagen se vuelve aún más vívida al considerar la influencia de la diversidad cultural en la resiliencia humana. En las selvas y montañas mexicanas, las comunidades indígenas han preservado hasta hoy relatos sobre inundaciones y catástrofes. Estos mitos, aunque localizados, resuenan con la narrativa universal del diluvio, pero con matices propios. Cada historia añade un fragmento al rompecabezas, como si fueran pequeñas piezas de vidrio que, al unirse, reflejan la luz de una verdad mayor. ¿Podrían estas tradiciones orales ser vestigios de los grupos supervivientes mencionados por la genética? Más allá del plano biológico, la fragilidad de la humanidad también se refleja en las consecuencias filosóficas de nuestra existencia. Si nuestra civilización fue posible gracias a un único evento de salvación, entonces la historia humana es un relato de milagros y coincidencias, pero también de responsabilidad. Somos los descendientes de un experimento improbable, el resultado de un delicado equilibrio entre el azar y la necesidad. Este pensamiento nos confronta con la pregunta: ¿qué hacemos con esta herencia? ¿Valoramos la segunda oportunidad que hemos recibido o seguimos repitiendo patrones que podrían llevarnos nuevamente al borde del abismo? Para poner esta fragilidad en perspectiva, pensemos en un estadio lleno con 50,000 personas. Ahora imagina que solo 100 de ellas logran sobrevivir a un desastre. Esa sería la escala de la reducción poblacional que nuestra especie soportó hace miles de años. ¿Cuántos de los rostros de esos sobrevivientes reconocemos en nuestras propias características? ¿Cuánto de su historia permanece impresa en nuestro ADN, en nuestras costumbres, en nuestra manera de enfrentar la adversidad? Y si ese hilo frágil se hubiera roto, ¿qué habría quedado del mundo? Los delfines, inteligentes y sociales, podrían haber sido los que heredaran el planeta, desarrollando formas de comunicación y cultura aún desconocidas para nosotros. Los cuervos, con su sorprendente capacidad para resolver problemas y recordar rostros humanos, quizá habrían dominado los cielos y las ciudades abandonadas. La Tierra seguiría girando, pero sin humanos para escribir su historia ni para nombrar las estrellas que la iluminan. Esta reflexión nos invita a imaginar la Tierra como un autobús escolar que, tras un accidente, queda abandonado en la noche. El vehículo sigue intacto, pero sus pasajeros ya no están. El planeta se convierte en ese autobús silencioso, con las puertas abiertas y los asientos vacíos, esperando que alguien más ocupe ese lugar. ¿Quiénes podrían ser esos nuevos pasajeros? ¿Dónde buscaríamos señales de una nueva conciencia emergente?
Pero la historia humana también es una historia de reinicios. Los cuellos de botella genéticos son episodios donde casi desaparecemos. ¿Cuántas veces más hemos estado al borde de la extinción sin saberlo? ¿Qué mide la ciencia para detectar estos umbrales? ¿Qué indicios arqueológicos podrían confirmarlo? Estos episodios nos recuerdan que la evolución no es una línea recta y segura, sino un camino lleno de giros, caídas y remontadas. La naturaleza es paciente y persistente, pero la conciencia humana es aún más frágil. Si el arca no hubiera existido, si la humanidad no hubiera tenido esa segunda oportunidad, el planeta habría seguido su curso. Los bosques habrían reclamado las ciudades de piedra, y los ríos habrían cambiado sus cauces sin nadie que los detuviera. La naturaleza habría sanado heridas que apenas comenzábamos a infligir, como un río que borra huellas en la arena. ¿Somos realmente indispensables para la historia de la Tierra? El planeta es un organismo vivo, con ciclos que trascienden nuestra presencia. Nuestra especie es una página breve en un libro antiguo. Pero, ¿qué sucede cuando esa página se quema? ¿Qué historias quedan intactas y cuáles se pierden para siempre? La ciencia busca respuestas en los sedimentos, en los genes, en las piedras, pero algunas preguntas parecen resistirse a la medición. Imagina el sonido del viento entre los árboles, el roce del agua contra las piedras, el canto lejano de un ave. Ahora imagina que esos sonidos son los únicos en un mundo que ya no tiene humanos. ¿Qué sentiríamos al saber que nuestra especie fue una chispa que pudo haberse apagado en la oscuridad? ¿Qué aprendemos al contemplar esa posibilidad? Quizá la mayor lección del diluvio universal no sea un castigo, sino una advertencia. Somos el resultado de una improbabilidad, de un pequeño grupo que logró sobrevivir cuando todo parecía perdido. Pero también somos responsables de lo que hacemos con esa supervivencia. ¿Estamos cuidando el frágil equilibrio que nos mantiene aquí, o caminamos hacia otro abismo sin retorno? En última instancia, la historia del arca y del diluvio nos invita a mirar hacia el futuro con humildad y esperanza. Somos herederos de un pasado lleno de incertidumbre y milagros. La Tierra seguirá girando, con o sin nosotros. Pero mientras estemos aquí, tenemos la oportunidad de escribir nuevas páginas, de construir nuevas arcas que nos permitan enfrentar los desafíos que vienen. ¿Dónde buscaríamos las señales de esas nuevas arcas? ¿En la ciencia? ¿En la cultura? ¿En la política? ¿Qué mediríamos para saber si estamos aprendiendo la lección? El viaje continúa, y cada pregunta abre una puerta que invita a seguir explorando. ¿Y si la fragilidad de nuestra especie es, en realidad, la llave que nos impulsa a ser conscientes de nuestra responsabilidad? ¿Qué descubriremos al mirar más allá del mito y sumergirnos en las aguas profundas de nuestro origen? La reflexión sobre nuestra existencia, anclada en la historia del arca de Noé y el diluvio, se adentra en un terreno donde la ciencia y la filosofía se entrelazan con la memoria colectiva y las creencias más profundas de la humanidad. Este relato, que ha cruzado milenios y océanos, no solo plantea la posibilidad de una desaparición masiva, sino que también abre una ventana a la fragilidad y resiliencia que definen nuestra especie. Desde una perspectiva religiosa, el diluvio representa un juicio divino, una purificación que pone a prueba la justicia y la fe, y que ofrece una segunda oportunidad a la humanidad. En la tradición judeocristiana, Noé es el elegido, un instrumento de salvación cuya obediencia y rectitud garantizan la continuación del linaje humano. Esta narrativa ha moldeado identidades, valores y rituales, reforzando la idea de un propósito superior y un orden moral en el cosmos. Pero si examinamos esta historia bajo la lupa de la ciencia, surgen tensiones. La genética revela que, para sostener la variedad que hoy poseemos, no bastó un solo grupo familiar. La humanidad habría necesitado un mínimo de 50 parejas reproductoras no relacionadas para evitar la endogamia y sus consecuencias fatales. Esto significa que, aunque el mito hable de un arca única, la biología sugiere una supervivencia más plural y dispersa. La arqueología, por su parte, muestra continuidad cultural en diversos rincones del planeta durante el tiempo del supuesto diluvio, lo que implica que la desaparición no fue total ni simultánea. Estas evidencias invitan a una reflexión sobre la memoria colectiva y la construcción de mitos. Las historias sobre el diluvio podrían ser ecos de múltiples catástrofes regionales, amalgamadas en relatos universales que expresan el miedo humano a la extinción y la esperanza de renacimiento. Como páginas arrancadas de un códice antiguo, fragmentos dispersos de experiencias reales y simbólicas que, al unirse,
forman una narrativa que atraviesa culturas y generaciones. ¿Y si esas páginas arrancadas son solo una parte de la historia? Podríamos estar leyendo un prólogo incompleto o una metáfora profunda sobre la continuidad y la fragilidad. La memoria humana no es un archivo perfecto. Está teñida por la interpretación, la pérdida y la transformación. La dificultad para discernir entre mito y realidad es un recordatorio de que nuestro pasado está siempre en diálogo con nuestra percepción presente. Desde el punto de vista científico, las limitaciones son claras. La preservación de material genético antiguo es frágil y está sujeta a contaminación. Los registros arqueológicos, muchas veces incompletos o deteriorados, ofrecen solo fragmentos de una historia fragmentada. El ruido en los datos y las correlaciones espurias pueden llevar a conclusiones erróneas. Este escenario nos enseña que la búsqueda de evidencias es tan importante como la cautela para interpretar sus resultados. En el plano emocional, este conocimiento puede ser profundamente inquietante. Imaginar que toda nuestra civilización descansa sobre un hilo tan delgado, como un estadio que se apaga de golpe, provoca una sensación de vulnerabilidad existencial. Somos, quizá, la chispa de un improbable milagro, un suspiro en la vastedad del tiempo. Pero, ¿qué ocurre con ese silencio que sigue a la extinción? ¿Quiénes somos cuando la historia se detiene y solo queda el eco de lo que pudo ser? La ciencia también nos confronta con ciclos repetitivos de casi extinción. Eventos como la erupción del supervolcán Toba hace 70,000 años o las fluctuaciones climáticas extremas conocidas como Drías reciente evidencian que la humanidad ha estado al borde del abismo más de una vez. Estas crisis no solo pusieron a prueba nuestra adaptabilidad biológica, sino también la capacidad cultural y tecnológica para sobrevivir. En ese sentido, el diluvio podría ser otro episodio de una serie interminable de reinicios. Si no somos los primeros en enfrentar el riesgo de desaparecer, ¿aceptaríamos ser los próximos? Esta pregunta, cargada de incertidumbre, nos lleva a contemplar la responsabilidad que tenemos con nuestro legado y el planeta que habitamos. La fragilidad nos invita a la humildad, pero también a la conciencia de que nuestra supervivencia no es un derecho garantizado, sino una tarea constante. La identidad humana, construida a lo largo de milenios, se basa en la memoria de esos sobrevivientes anónimos y en las historias que transmitieron. Somos herederos de un linaje que pudo haberse roto en cualquier momento, y ese conocimiento nos conecta con una vulnerabilidad que trasciende la biología. La identidad, entonces, no es solo genética, sino también narrativa y espiritual. En la memoria colectiva, el diluvio simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo. Las civilizaciones que surgieron tras ese evento escribieron sus propios capítulos, levantaron templos, desarrollaron lenguajes y crearon mitos para dar sentido al mundo. Pero estos ciclos de destrucción y renacimiento plantean una pregunta inquietante. ¿Estamos condenados a repetirlos? La historia humana revela patrones de auge y caída, de progreso y desastre, como si el planeta tuviera su propio pulso, ajeno y a la vez íntimo. El diluvio, en su dimensión filosófica, nos enfrenta al misterio de la existencia misma. Si la humanidad es el resultado de una cadena improbable de eventos, ¿cuál es el sentido de esa supervivencia? ¿Somos guardianes de un legado sagrado o simples pasajeros en un proceso natural que podría continuar sin nosotros? La ciencia, aunque poderosa, no puede responder estas preguntas últimas. Solo nos ofrece datos y modelos que debemos interpretar con cautela. En este contexto, la naturaleza aparece como la protagonista silenciosa e implacable. La Tierra, tras una catástrofe como el diluvio, habría seguido su curso, como un autobús escolar abandonado en medio de un camino desierto, intacto, pero sin pasajeros. Los bosques habrían reclamado el territorio. Los ríos habrían cambiado sus cauces sin barreras humanas, y la biodiversidad habría evolucionado sin nuestra interferencia. ¿Seríamos indispensables o simplemente una etapa transitoria? Esta idea pone en jaque la visión antropocéntrica que domina gran parte de nuestra cultura. Nos obliga a considerar que la Tierra es mucho más que el escenario de nuestra historia. Es un sistema vivo que continúa, con o sin nuestra presencia. La conciencia humana, entonces, podría ser solo una posibilidad emergente entre muchas, una chispa que podría haberse apagado o que podría reencenderse en otras formas. El diluvio, como símbolo, encierra una paradoja. Es tanto la prueba de la fragilidad humana como la demostración de su tenacidad.
La humanidad es un eco persistente en el silencio del tiempo, una voz que busca sentido en medio de la vastedad. Pero esa voz también está marcada por la incertidumbre y la duda. La lógica científica nos muestra límites y posibilidades, mientras que la narrativa mítica nos ofrece sentido y misterio. En ese cruce, se esconden preguntas que aún no sabemos responder. ¿Y si, al final, nuestra existencia misma es un acto de fe? Fe en la ciencia, en la memoria, en la esperanza. Fe en que este hilo frágil de la vida se mantenga, a pesar de todo, para contar nuevas historias, para construir nuevas arcas que nos permitan enfrentar los desafíos futuros. Cierra los ojos. Deja que el silencio te envuelva. Imagina el eco suave del agua meciéndose, el polvo que se posa lentamente sobre las piedras antiguas, el hielo que guarda en su interior secretos de eras pasadas. En ese mundo tranquilo y distante, la pregunta permanece, flotante como una bruma. Mañana. ¿Dónde miraríamos primero? ¿Qué huellas buscaríamos en el vasto océano del tiempo para entender quiénes fuimos y quiénes podríamos haber sido? ¿Dónde comienza la historia cuando la memoria se pierde y el silencio se impone? La respuesta, quizá, está más cerca de lo que pensamos, esperando ser descubierta en la próxima ola, en la próxima piedra tallada, en el próximo susurro de las generaciones que vendrán. ¿Estamos preparados para escuchar lo que el pasado aún tiene que decirnos? Cierra los ojos. Permite que el murmullo del tiempo se vuelva apenas una brisa suave. Un susurro que arrulla las piedras y las aguas dormidas. Imagina un planeta que ya no lleva sobre su espalda el peso inquieto de la humanidad, sino que se estira lentamente en el silencio como un gigante que despierta de un sueño profundo y eterno. El aire, fresco y denso, se llena de ecos lejanos. El roce del viento entre los árboles, el suspiro del agua al deslizarse sobre rocas antiguas, la sombra larga de una nube que se desplaza sin prisa sobre un horizonte inmenso. Los ríos, sin presiones ni barreras, serpentean por valles olvidados, tallando nuevos caminos en la tierra. El polvo de 1000 años se posa suavemente sobre las ruinas sumergidas, cubriendo las huellas de una historia que fue y ya no es. Las capas de hielo, imperturbables y silenciosas, guardan en su interior el secreto de eras pasadas, fragmentos congelados de aire, partículas de vida y muerte, vestigios del clima que una vez cambió para siempre la faz del mundo. Podemos imaginar ese paisaje sin la prisa humana, sin el ruido del fuego ni las voces que relatan sus hazañas. La tierra se convierte en un lienzo donde la naturaleza dibuja con paciencia infinita, un cuadro hecho de sombras y luces, de silencios que hablan más que las palabras. El océano, vasto y profundo, refleja ahora un cielo que brilla sin ser nombrado, sin constelaciones que guíen a los navegantes. Aquí no hay mapas ni relatos, solo el eterno fluir de las aguas que cubren montañas y ciudades olvidadas. Este escenario no es solo una fantasía poética. En las capas sedimentarias que los científicos han estudiado, se esconde la memoria de ese mundo sumergido, un pasado que parece lejano, pero que palpita en las raíces mismas de nuestra existencia. La textura de esas rocas, la composición de esos sedimentos, es una escritura muda que aguarda ser leída con paciencia y rigor. Cada partícula lleva consigo un mensaje, un código que enlaza el tiempo con la vida. Al detenernos en este eco del pasado, surge una pregunta suave pero insistente. Mañana. ¿Dónde miraríamos primero? ¿Qué señales buscaríamos en el vasto océano de la historia para entender quiénes fuimos? ¿En qué rincón olvidado descansarían los restos de ese mundo anterior? El mundo sin nosotros. Quizá a las profundidades del mar Caribe, donde las aguas cálidas acarician restos de ciudades que alguna vez vibraron con vida, o tal vez en las montañas del sureste de Turquía, donde los pilares de Göbekli Tepe se alzan como testigos silenciosos de una era que desafía nuestro entendimiento. Podríamos buscar en los genes antiguos que laten en nuestro ADN, trazando rutas de migración y supervivencia, o en las voces de pueblos originarios que han guardado, en sus relatos y mitos, fragmentos de aquella memoria ahogada. Pero, ¿y si no encontráramos respuestas claras? ¿Si el silencio fuera la única herencia que el diluvio nos dejó? La ciencia, con su luz y sus sombras, avanza con instrumentos cada vez más precisos, pero el tiempo y el olvido son rivales implacables. La incertidumbre se instala como un manto que cubre nuestros descubrimientos, recordándonos que el conocimiento es un camino siempre en construcción. En ese espacio entre lo sabido y lo desconocido, entre las evidencias y los mitos,
podemos encontrar un lugar para la reflexión. Un lugar donde el silencio y la sombra no son ausencia, sino presencia profunda. No son final, sino pausa. Podemos dormir en ese misterio, acunados por la serenidad del planeta que nos sostiene, con preguntas que se deslizan lentamente, como gotas de lluvia que caen sobre un lago tranquilo. Y en ese descanso, quizá comprendamos que la historia del diluvio y el arca no es solo un relato de destrucción o salvación, sino un espejo que refleja nuestra propia fragilidad y resiliencia. Somos el hilo tenue que conecta el pasado con el futuro, la chispa que mantiene viva la llama de la conciencia en un universo vasto y a menudo indiferente. La Tierra sigue girando, con o sin nosotros. Sus ciclos se repiten, sus mares suben y bajan, sus bosques crecen y desaparecen. En ese eterno movimiento, la humanidad es solo una nota breve en la sinfonía del tiempo. Pero esa nota, frágil y efímera, ha encontrado una voz que canta, que cuestiona y que sueña. Así, dejamos este viaje en un punto suspendido, como una bruma que se posa suavemente sobre el agua. No con respuestas definitivas, sino con la invitación a seguir buscando, a escuchar el murmullo de las piedras, el eco de las aguas, la sombra que se desplaza entre los tiempos. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? La pregunta queda flotando, un faro tenue en la noche. Un llamado a la curiosidad y al asombro. Un recordatorio de que, en el vasto océano de la historia y la ciencia, aún quedan secretos por descubrir. Aún hay relatos que esperan ser contados. Cierra los ojos una vez más. Deja que el silencio te envuelva, que la sombra te hable, que el agua te meza, porque en esa quietud reside el misterio más antiguo y, quizás, la llave que abre la puerta hacia lo que aún está por venir. En el vasto tapiz del tiempo, donde las aguas del diluvio se funden con el silencio de los siglos, una pregunta persiste, flotando entre la memoria y la incertidumbre. ¿Qué habría sido de nosotros si ese arca nunca hubiera zarpado? Un interrogante que no solo atraviesa los muros del mito, sino que se infiltra a las profundidades de la ciencia, la historia y la filosofía. Cierra los ojos. Imagina por un instante la Tierra sin el murmullo humano. Un planeta que, como un desierto de acero bajo la tormenta, soportó la fuerza implacable de las aguas que borraron toda vida humana. Sin voces que cantaran, sin manos que moldearan el barro ni ojos para admirar el amanecer. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Un lienzo blanco o un archivo cerrado que la naturaleza mantiene celosamente guardado bajo capas de sedimento y silencio? Desde el punto de vista científico, sabemos que la historia de la humanidad está marcada por crisis profundas. El registro genético habla de cuellos de botella que redujeron drásticamente la población en tiempos remotos. Pero nunca hasta el extremo de un único linaje familiar. La variabilidad genética que hoy disfrutamos es testimonio de una red amplia y compleja de sobrevivientes. Sin embargo, la posibilidad extrema que plantea el mito del arca, una única familia preservando la vida, nos enfrenta a un abismo de probabilidad casi imposible. Esto nos obliga a preguntar: ¿qué tan frágil es realmente la existencia humana? ¿Qué margen de error tuvo ese evento? Y si el arca fue solo una de muchas posibles embarcaciones, ¿qué historias permanecen ocultas bajo el agua, en las grietas invisibles del registro arqueológico? El silencio del océano es un enigma que desafía nuestra capacidad de interpretación. Las huellas materiales, como las piedras talladas de Göbekli Tepe, parecen hablar en un lenguaje que aún no desciframos. Sus pilares, cargados de símbolos animales y patrones misteriosos, podrían ser la crónica petrificada de un cataclismo que marcó el destino de la conciencia humana. ¿Fue este lugar un faro para los sobrevivientes? ¿O simplemente un santuario que encapsula la duda de un mundo que ya no existe? Por otro lado, las tradiciones orales de pueblos tan distantes como las selvas amazónicas, las llanuras australianas o los valles mesoamericanos mantienen relatos propios de diluvios y arcas. Cada una con su héroe, su embarcación salvadora, su Noé. ¿Podrían ser estas historias fragmentos de una memoria común, o el registro de múltiples eventos regionales que convergen en un mito global? El espectro se amplía y la certeza se desvanece. Desde una perspectiva filosófica, este escenario nos sitúa en el filo mismo de la existencia. Somos el resultado improbable de un hilo delgado que pudo romperse en cualquier momento. Nuestra historia, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra conciencia, todo pendía de ese delicado equilibrio. ¿Y si no fuimos nosotros los primeros en caminar este camino? ¿Qué especies podrían haber existido antes?
¿Y qué formas de inteligencia podrían surgir después de nuestra ausencia? Pensemos en México, en sus tierras y aguas. Los grandes lagos y ríos que dieron vida a culturas milenarias, también la resiliencia humana, mezclada con la casualidad, ha tejido la historia que hoy podemos contar. Pero esa historia está llena de sombras y silencios, de preguntas que la ciencia apenas comienza a rozar. Cada descubrimiento arqueológico, cada análisis genético, es una luz parpadeante que ilumina un poco más el misterio. La evolución no es un camino recto, es un río que serpentea y se divide, con rápidos y remansos, con aguas turbulentas y zonas tranquilas. Nuestra especie ha navegado esas corrientes, pero la posibilidad de que el diluvio haya sido un punto crítico, un salto al vacío o una tabla de salvación nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la historia y el planeta. ¿Y si nuestra supervivencia fue realmente un acto de milagro estadístico? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro futuro? ¿Somos guardianes de una chispa frágil que debemos proteger, o simples pasajeros en un ciclo natural que podría continuar sin nosotros? La Tierra seguirá girando, con sus ríos y bosques, con sus mares y montañas, mucho tiempo después de que nuestras huellas se hayan borrado. En ese sentido, la historia del Arca y el diluvio no es solo una narración del pasado, sino una advertencia y una invitación. Nos recuerda que la continuidad no está garantizada, que la existencia es un equilibrio delicado entre fuerzas naturales y decisiones humanas. La fragilidad que nos define también es la llave para la responsabilidad que debemos asumir. Imagina por un momento un mundo futuro donde otra especie inteligente haya emergido. Quizá delfines que habitan en las profundidades, o aves que vuelan sobre ruinas olvidadas. ¿Qué relatos tendrían esos seres? ¿Construirían sus propios mitos sobre un diluvio y un arca? ¿Mirarían hacia el cielo buscando estrellas como lo hacemos nosotros? Este pensamiento nos devuelve a la pregunta inicial, esa que nunca deja de sonar en la mente. ¿Qué habría sido de la Tierra si el arca nunca hubiera surcado esas aguas? ¿Cuál es el verdadero peso de esa embarcación, más allá del mito? ¿Nos cuenta una historia de salvación individual, o es el símbolo de una red de sobrevivencias múltiples, dispersas y fragmentadas? Mientras la ciencia avanza, desenterrando fragmentos y decodificando genes, la memoria colectiva sigue viva en cuentos, leyendas y símbolos. El desafío está en unir esos hilos, la evidencia física, la genética, la tradición, el mito. En ese tejido, quizá encontremos la verdad, o al menos una nueva pregunta que nos acerque a ella. Cierra los ojos nuevamente. Siente el murmullo del agua y el suspiro del viento. Deja que el misterio te acompañe, como un eco que nunca se extingue. Porque en esa búsqueda constante, reside la esencia de lo que somos. Ahora, desde ese rincón de nuestro frágil mundo, cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Desde dónde nos escuchas esta noche?